Buenos días, mis hermanos. Gracias a Dios, un viernes más. Sabe, mi corazón se llena de gozo cuando la gente nos habla queriendo conocer más a Cristo, deseando ser diferentes, anhelando ser más y más a la imagen de Cristo. Y eso me apasiona y me llena de regocijo, créanme. Algo que me impacta de la vida del apóstol Pablo, precisamente es la pasión, hermanos, que tuvo por la nueva oportunidad de vida que Dios le dio al convertirse. Ese debería ser constantemente, créame, nuestro anhelo de todo aquel que ha conocido a Cristo, tener esa pasión y entregarse a Él. El pastor Gary César mencionaba en una ocasión que Satanás se toma muy en serio su papel. Mire, él no juega a ser diablo. Es diablo y bien diablo. Él sí se toma bien en serio todo esto. Y nosotros tenemos que comprender esa parte, que ser cristianos debe ser nuestra pasión y movernos bajo el poder de Dios. Esta mañana estaremos meditando en las palabras del apóstol Pablo, las cuales refiere a una iglesia de Filipos en el capítulo 3 de los versículos del 7 al 14. Mire, en esta porción habla de su pasión al convertirse y que todo lo aprendido en la ley y a los pies de grandes maestros lo tenía por nada, a comparación del conocimiento de Cristo, que era su meta alcanzar y ser más y más a la imagen de Él. Un hombre celoso del Señor, pero sinceramente equivocado. Fue en un tiempo Pablo, centrado más en la religiosidad antes que en una relación de cambio y vida eterna en Cristo. A veces al que nos parece que tiene un corazón tan duro que en apariencia va a ser difícil que se convierta, miren, esas personas son especiales para Dios. Dios los quebranta, los transforma, los humilla y los hace una nueva criatura increíblemente, hermanos. Y eso, la verdad, lo he visto en mi caminar con el Señor. Aquel que tal vez diga una persona, no, ese para que se convierta, no, son mantequilla para Dios. Y gloria a Dios por la vida del apóstol Pablo, un hombre perseguidor de la iglesia, injuriador, mas fue recibido misericordia porque Dios mostró toda su benevolencia en este hombre. Y Dios usa a personas con poder, hermanos. Antes, como este hombre, que era un perseguidor de la iglesia, ahora se convierte en un gran siervo y apasionado de la obra de Cristo, la cual vivió y amó cada día, pues plasmó 13 cartas precisamente pastorales. Debemos de estudiar su vida y seguir su gran ejemplo. Créanme que en este hombre, cuando yo he estudiado su vida en todas las cartas, no encuentro error, no encuentro, la verdad, algún pecado. Al contrario, fue un hombre pleno, fue un hombre que se entregó y fue un hombre que supo enfrentar su situación en todo momento. Hoy en nuestro devocional veremos la pasión de Pablo, un alto en el camino. En estos pasajes encontraremos una gran riqueza de valores y principios que podemos tomar para disfrutar de una vida plena y consagrada a Dios. Mire, el apóstol también sobrepasa a los demás en cuanto a la justicia que es en la ley. De hecho, era irreprensible. Este término se usa en Filipenses 2:15 también, en su propia opinión, y dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis en el mundo. Pablo tomó muy en serio su papel. Veamos los versículos, por favor, del 7 al 9. Vamos a analizar. Mire, Pablo aquí habla de su conversión, de cómo para él lo que él vivía era su pasión, pero estaba equivocadamente mal y sinceramente equivocado. Pero cuántas cosas, dice Pablo, eran para mí ganancia. Él se sentía poderoso, llevaba ventaja ante muchas personas de conocer la ley, se jactaba de tantas cosas, pero en esta porción dice él, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Vean, el conocimiento que tenía no era superior al que alcanzó cuando conoció a Cristo. Ahí su conocimiento empezó a entender lo que era la gracia, el amor, la misericordia de Dios. Y dice el 8,
y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El mayor deseo de Pablo era conocer a Cristo, su conocimiento, llegar al estándar de ese varón perfecto. Y en el 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia como la tuvo, como eran los fariseos, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Esa justicia, eso que me justifica delante del Padre y me hace justo. Ese sacrificio perfecto. La justicia que es de Dios, dice, por la fe. Y esa fe puesta en el Señor. Mire, a cualquiera de los que causaban problemas a los santos de Filipos, les hubiera complicado precisamente tener el mismo currículum que Pablo. Desde el punto de vista humano, precisamente esas cualidades eran razón suficiente para sentirse seguro de sí mismo ante Dios, como lo hacía Pablo. Pero todas las ventajas mencionadas en los versículos 5 y 6, el apóstol lo considera como pérdida por amor de Cristo. Ahí en el versículo 7 que leímos. Aquí la palabra estimar significa examinar a fondo, reflexionar en. Después de reflexionar sobre dichas ventajas que tenía sobre mucha gente, las estimó como pérdida, hermanos. La connotación de que tomó esa decisión en un punto pasado que todavía tenía efecto cuando escribió esta carta. Mire, sin duda Pablo, hermanos, consideró la conversión que transformó su vida en el camino a Damasco como el momento en que decidió que esas cosas no valían la pena. Ahí dejó de confiar en la carne y comenzó a hacerlo en Cristo solamente. Sería muy difícil encontrar una refutación más firme del esfuerzo humano para agradar a Dios que la que aquí se presenta en el versículo 8. El apóstol consideraba como pérdida no solo las cosas que había enumerado, sino todas las cosas que había aprendido. Y ahora adquiere el conocimiento de Cristo, lo cual valora y empieza a crecer plenamente. Alcanzó la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús en forma personal. En lugar de hacerlo por medio de la carne, Cristo era ahora su Señor y se volvió un hombre muy celoso de el Señor Jesucristo. Su ganancia, ahí en el versículo 7, anterior la consideró como basura, hermanos, la cual puede significar sobrantes de comida o estiércol, con tal de ganar a Cristo. Mire, en realidad ninguna otra cosa tenía ya más importancia. Tener a Cristo como su Salvador y Señor excedía cualquier cosa que hubiera tenido con el judaísmo. No lo comparaba en ningún sentido y ni lo llenaba. Cristo lo es todo y así debe ser constantemente en nuestras vidas. Aquel que gana a Cristo, ahí el versículo 8, es hallado en él. Cristo está en el creyente y el creyente en él. Tenemos esa seguridad. Pablo anhelaba que su propia vida demostrara esas verdades que Cristo vivía en él. Por eso, fíjese, se atrevió a decir algo muy real, y esto es para nosotros los pastores, ¿eh? Y si tu pastor se justifica entre lo que te voy a decir, ¿sabes qué? Ese hombre está mal en su vida. Si el pastor te dice, mira quién es perfecto, mira quién es santo, no pongas tu vista en mí, algo está ocultando. Pablo se atrevió a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Imítenme a mí porque van a verme imitando a Cristo. Es lo que el Señor Pablo dijo. Y ahí como pastores siempre he dicho, aguas, hay un justificante. El estar en Cristo, hermanos, significaba que ya no dependía de alguna clase de justicia asociada con los logros obtenidos por cumplir la ley. Nada que ver ya. Tal clase de rectitud Dios la llama justicia. Perdón, no la llama justicia, sino que la ve como trapos de inmundicia, lo que vivía Pablo en un pasado. Lo que nos dice Isaías 64:6, que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y los trapos de inmundicia, hermanos, se utilizaban precisamente para limpiar las llagas de la lepra o como una toalla sanitaria en aquel entonces. La justicia salvadora en la cual descansaba Pablo era por la fe de Cristo. Esa es la única clase de justicia que procede de Dios basada en la fe en Él.
En el momento de la conversión, escúcheme esto, cuando el pecador responde en fe a la obra del Espíritu Santo en su corazón, que está la regeneración, es revestido con la justicia de Cristo. En esa posición, los creyentes son aceptos en el amado. Vestidos así, el pecador creyente se presenta completo a Cristo. Cristo lo presenta ante el Padre justo, pagando por sus pecados. Versículos 10 al 11, por favor. Dice Pablo aquí, fíjense qué interesante, la parte que él menciona en esta parte, en este versículo, cuando dice, y será hallado en él, en el 9, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y vea el propósito, dice, fíjate, a fin de conocerle, era la pasión de Pablo, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, porque Pablo era consciente que iba a padecer por Cristo. Cuando este hombre, Ananías, fue a orar por él, le dijo, Señor, pero he escuchado que este hombre ha perseguido, ha maltratado a tu iglesia. Sí, pero ahora le voy a mostrar cómo debe de sufrir por causa mía. Y Dios lo capacitó. Y dice aquí, y la participación de sus padecimientos y llegando a ser semejantes a él en su muerte, al morir cada día a su yo y entregarse en pasión a Cristo. Versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí se refiere, él pensaba en el rapto, que si el Señor podía venir en cualquier momento. Ahora, estos versículos que acabamos de leer, 10 y 11, contienen una confesión abierta y honesta del apóstol a los filipenses. Él ya conocía a Jesucristo como su Salvador, pero anhelaba conocerlo más íntimamente cada día como su Señor. A fin de conocerlo significa conocer por medio de la experiencia día con día en Dios el incomparable valor de conocer ahora a Cristo. Conocía la ley, era celoso, creía que estaba bien, pero era un fariseo más que no cumplía el estándar de Dios. Aquí se desarrolla ahora en el versículo 10 y 11. Esa es la manera precisamente en que Pablo quería conocerlo. A continuación aparecen más de lo que deseaba ver en su propia vida como cristiano. Él quería ser diferente, quería ser como Cristo. Experimentar el poder de su resurrección es otra de las metas del apóstol, y era una de sus metas. El poder que levantó a Cristo de entre los muertos ahora operaba en la vida del creyente y opera, hermanos, en nuestra vida, ya que ha sido resucitado con Cristo. Lo que nos dice Colosenses 3:1, si podéis haber resucitados con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las cosas de arriba. Y habla de las cosas espirituales, no lo material, eso viene por añadidura, hermanos, despreocúpate. Lo de espiritual, esas bendiciones espirituales nadie te las puede quitar. Poder quiere decir capacidad para superar la resistencia. Mire, al exponer sus propias metas y ambiciones, Pablo estaba marcando un ejemplo a seguir por la iglesia de Filipos. Su ejemplo estaba, por supuesto, en absoluto contraste con el de los judaizantes, nada que ver, el cual no debían seguir, sino seguir el ejemplo de Cristo que él estaba imitando. El ruego de Pablo también incluía poder participar en los padecimientos de Cristo y por ellos llegar a ser semejantes a él en su muerte. Y de hecho, el apóstol Pedro, ahí en la primera carta a Pedro, capítulo 4, versículo 1, nos dice, puesto que Cristo padeció por nosotros, nosotros dice, armados del mismo pensamiento, vamos a sufrir, hermanos, por la causa de Cristo cuando quiere vivir justamente ante Él y sobre todo en reverencia a Él. Los sufrimientos a los cuales se refería aquí el apóstol Pablo no eran los padecimientos vicarios precisamente de Cristo en la cruz, no. El apóstol sabía que esos no se podían compartir, pero sí anhelaba participar con Cristo por ser uno de los suyos en los sufrimientos por causa de la justicia, e iba a padecer día con día. Dios había usado a Ananías para comunicarle que esto era exactamente lo que debía hacer como siervo de Cristo. Ahí en Hechos 9:16, cuando él se convierte. De hecho, sufrió por Cristo,
debido a lo que representaba en forma tan abierta y efectiva. Y lo vemos en toda la Biblia, todo lo que padeció. Parece que a este hombre le gustaba el sufrimiento, pero sabe una cosa, se regocijaba en la gloria eterna, el peso de gloria que no era comparado a lo que estaba pasando. Hermanos, las palabras, por ejemplo, llegando a ser semejantes a él, que quiere decir ser conformado en lo interno o algo que uno experimenta en forma personal, cómo Dios te va cambiando. No tiene que ver esto con conocimiento, tiene que ver con aplicación y obviamente es una aplicación interna que se refleja en lo externo. Así como Él murió por el pecado, el creyente ha de morir al pecado en esa parte. Debe demostrar que se separa de su vida pecaminosa anterior al apartarse del pecado en forma cotidiana. Día con día tienes que morir a ti mismo y vivir una vida nueva por medio del poder de la resurrección de Cristo. Resurrección, aquí lo que habla Filipenses 3:11, es traducido de la palabra griega exanastasis, perdón. Señala una resurrección de entre otros cadáveres. En forma literal se traduce resurrección de entre otros. Pero ¿por qué Pablo dijo que si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos? ¿Dudaba acaso de que se levantaría de los muertos? No. Tal vez usó esta frase para hacer mención al rapto, hermanos. A ese momento tan especial que él estaba esperando y que nosotros como iglesia estamos esperando. Lo que dice el apóstol Juan, y todo aquel que tiene esperanza puesta en él, de su venida, se purifica a sí mismo como él es puro. Y se refería Pablo a esto, al rapto, expresando así la esperanza de que el Señor volvería mientras aún él vivía. Tenía esa esperanza. Por favor, veamos los últimos versículos, del 12 al 14. Mire qué sincero era Pablo en esta parte. Él no jamás se justificó, él no dijo ya soy perfecto, que significa maduro, pleno. Él seguía luchando por esa madurez. No que lo haya alcanzado, dice ya, ni que ya sea perfecto. No, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dijo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya dice. Pero una cosa hago, fíjense, esta parte es muy importante, hermanos. Cuando vamos hacia la perfección, madurando completamente ante Dios, no justificándonos, madurando. Porque la Biblia nos da ese mandato, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y no es opcional, tienes que hacerlo continuamente. Pero Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo ya no se basaba en el pasado. Su vida no estaba determinada por el pasado. Su vida estaba determinada por un presente excelente, hermanos, en Cristo. La vida del cristiano no está basada en el pasado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dalas por muertas. Aquí todas son hechas nuevas. Y en ese proceso de cambio, debes de ir conociendo más y más a Cristo y identificar lo que tienes en Él, sobre todo esa identidad que Él te da para bendición tuya. Dice, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y el último versículo, prosigo a la meta, sigo con mi vista puesta en la meta, en el autor y consumador de la fe, al premio del supremo llamamiento de Dios. Lo veía como un supremo llamamiento. La vida cristiana es un supremo llamamiento de Dios. Y sobre todo, hermanos, porque ahí ejerció el Señor su muerte, su vida espiritual en nosotros. Y es un llamamiento con un alto precio que Él pagó. Y ese llamamiento es en Cristo Jesús. Y aunque Pablo era un gigante, hermanos, espiritual ante los ojos de los santos filipenses, ansiaba que comprendieran que todavía no había alcanzado las metas expresadas ahí en el versículo 10. Todavía insistía en forma activa en la consecución de ellas. De ninguna manera había alcanzado la etapa final de la santificación. No, él lo dice.
La experiencia salvadora del apóstol había tenido lugar casi 30 años antes que escribiera a los filipenses. Había ganado muchas batallas espirituales durante ese tiempo. Había madurado mucho en el transcurso de aquellos años y ese es el propósito de todo cristiano, madurar. No te puedes quedar como niño. Mucha gente se queda en ese estado, hermanos. No podemos sentarnos en una zona de confort. Esta pandemia trajo tanto a la luz que reveló verdaderamente lo que hay en el corazón de mucha gente. De verdad, mucha gente tenía solamente un conocimiento intelectual, mas no un conocimiento aterrizado de salvación en su vida, de conocimiento salvífico. No lo tenía. Y se reveló lo que había en la intención del corazón. Por eso muchos se vinieron abajo, hermanos, porque estaban asentados en sus propias, precisamente, emociones antes que una convicción verdadera en Dios. Mire, pero aún así Pablo confesaba en forma genuina, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, maduro completo, no. Todavía había más cimas espirituales por escalar. El testimonio del apóstol recordaba a los santos Filipos e incluso sirve de recordatorio a los creyentes de hoy que nunca habrá un punto muerto en su crecimiento espiritual. No hay descanso, hermanos, no hay descanso. O una meseta lejana que no se puede alcanzar. No hay descanso. Seguimos trabajando en nuestra vida. Dios sigue obrando y sigue produciendo en nosotros. Pablo buscaba la semejanza a Cristo con el entusiasmo y persistencia de un corredor de los antiguos juegos griegos. Por eso él decía, no lo he alcanzado, sigo la meta. Y sobre todo, hermanos, de manera contraria a los judaizantes, esa vida que llevaba Pablo mostraba algo diferente, cuya influencia prevalecía entre los filipenses. El apóstol no afirmaba haber logrado la madurez espiritual. Todavía insistía en alcanzarla. Iba al encuentro de aquello para lo cual había sido también alcanzado por Cristo Jesús. Después añade, no pretendo haberlo ya alcanzado. Todavía no se había consumado la perfección en él, ni su conformación final a la imagen del Hijo. Pero estaba determinado, fíjese esto, a dejar atrás el pasado y como un corredor seguir hacia la meta. Pablo se rehusaba a vivir bajo el control o demandas del legado de su vida pasada, jamás, o de sus conquistas. Mire, hay gente que se queda en su vida y vive de triunfos pasados. Una ocasión yo recuerdo, había un hermanito que todos los domingos me abordaba y yo ya le sacaba la vuelta porque era el mismo tema. Pastor, ¿cómo quisiera yo ser ese hombre que al principio era con esa pasión y todo? Y cada domingo me salía por otra puerta y iba y ahí me encontraba. Y lo mismo, hasta que un día le dije, bueno, ¿y cómo llegó ahí? No, pues orando, buscando. Pues empieza a tomar las cosas. En vez de estarse quejando de vivir de triunfos pasados, empieza a vivir triunfos presentes y cada día y esfuércese a hacerlo. Mire, y precisamente Pablo rehusó vivir bajo eso, bajo el pasado, sino bajo el presente en Cristo. El apóstol tenía la mira puesta con energía y concentración en ganar el premio, hermanos, para lo cual Dios le había hecho un llamamiento celestial. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Fíjese, es interesante. La salvación es irrevocable, lo que Dios te da. Cuando escribió acerca del premio, es seguro que de nuevo tenía los juegos griegos en mente. El ganador en esos juegos era llamado al podio, donde estaba sentado el juez, con el fin de recibir su premio. Es posible que Pablo se haya referido a la salvación final cuando estuviera ante la presencia de Dios, o tal vez a la obtención de recompensas ante el tribunal de Cristo. Y esta parte la aclaro porque mucha gente me ha preguntado acerca del tribunal de Cristo. Hermanos, 2 Corintios nos dice esta parte, todos nosotros vamos a compadecer, los cristianos, en el tribunal de Cristo. Y vamos a ser juzgados, no para un juicio de castigo, sino para un juicio en el cual se nos va a premiar o se nos va a avergonzar. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, nos habla precisamente que ahí vamos a compadecer.
Pero en 1 Corintios capítulo 3 nos habla de que nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y esta parte es importante. Escúcheme esto. Fíjese, dice este pasaje, porque es necesario, tiene que suceder y va a suceder, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿A qué se refiere el cuerpo? Bueno, en tu conversión. A partir de donde te convertiste, hacia adelante, tienes que dar cuentas a Dios de qué fue tu vida cristiana, no del pasado. Eso está sepultado, está borrado, está en lo más profundo del mar y está olvidado por Dios, ¿ok? Sino a partir de tu conversión, ¿cómo fue tu vida? Y dice aquí, en lo que haya, dice, hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muchos serán para bendición y otros para vergüenza, hermanos. Pero espero que estés sembrando correctamente y edificando, porque todo tu caminar va a ser pasado por fuego. Ahora, viene la pregunta, ¿cómo estás viviendo después que has conocido a Cristo? ¿Cómo es tu vida, hermanos? ¿Vives en novedad de vida, como dice la Biblia? Este tiempo de pandemia ha sido tu vida un reflejo de Cristo. ¿Has reflejado más a Cristo? ¿Sigues creciendo en el conocimiento de Cristo cada día? Cada día hay un deseo de dejar el pecado y seguir siendo la imagen de Cristo. Mire, un cristiano no está aquí para ser conformado a la imagen del mundo, sino a la imagen de Cristo. Nuestra vida diaria debe ser una ofrenda de olor fragante ante Dios y los que constantemente nos están mirando. Que vean a Cristo en nosotros. Este tiempo, ¿qué tanto has menguado a tu vieja vida y Cristo se ha hecho notorio en ti? Mire, mucha gente está despertando a la realidad espiritual de sus vidas y hay un deseo enorme, vea esto, de crecer y ser más y más a la imagen de Cristo. Y gente que no lo conocía. He sido testigo cómo Dios ha estado buscando a la gente y nos hablan, pastor, yo quisiera entregar mi vida a Cristo, y es increíble cómo Dios prepara el corazón. Y aquellos que tienen años no han comprendido esa esencia. Pero hoy está despertando mucha gente a la realidad de esa sed espiritual, porque el Señor viene pronto. Hermano, inclusive en muchas iglesias, déjeme decirle esto, y lo he observado mucho, cada día están menguando en asistencia. Y le voy a decir las razones. Ya que muchos de sus congregantes despertaron la realidad que solo estaban entreteniendo gente antes que ministrarlas. Las ovejas, cuando no han sido enseñadas correctamente y que son las ovejas del Señor, buscarán campos verdes, y en su sed de la palabra de Dios, el Señor los moverá a mejores campos, donde adquieran seguridad y crezcan sanamente en la palabra. Dios, hermanos, a veces tomará la iniciativa de pastorearlos cuando los pastores, escúcheme esto, no hemos hecho el trabajo precisamente y que han entretenido a la gente antes de enseñarles verdades bíblicas, del gran llamado del pastor de pastores. Déjeme leer estos pasajes, quiero concluir con esto para que usted medite en las cosas que le estoy diciendo. De Ezequiel 34, de los versículos del 7 al 11. Escuche esto. A mí como pastor me pega esto, pero tengo que hacerlo porque es mi llamado. Pero aquellos que no hicieron lo que Dios pide, simplemente llega un punto en que Dios los hace a un lado. Escuche esto, y es lo que está sucediendo hoy en día. Y se están cumpliendo muchas cosas de la palabra de Dios. Dice aquí el pasaje de Ezequiel 34, versículos de 7 al 11. Por tanto, les dice a los pastores de Israel, pastores, oíd palabra de Jehová. Versículo 8. Dice, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, en vez de pastorear, trasquilaron las ovejas, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. ¿Qué es apacentarte a ti mismo? Es no pastorearlas, consentir a veces hasta el pecado. Y consentir también en otras personas el pecado. Apacentarte también, todo está bien, no hay un cambio, no te esfuerzas, no haces nada para a esas ovejas pastorearle y que conozcan la verdad de Dios. Vea lo que dice el versículo 9. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová.
Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y me demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar. Fíjense un momento, un término que dice Dios, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí, se acabó. Y es lo que está sucediendo. Muchas iglesias están viniéndose a pique porque precisamente años y años trasquilando las ovejas. Y dice, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, no van a estar ni pastoreando ni apacentándose, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Vean lo que el Señor iba a hacer. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Él toma la iniciativa cuando el hombre ha jugado a ser pastor, ha jugado precisamente y ha trasquilado y ha aprovechado de todas las ovejas. Y yo creo que es un tiempo en el cual Dios está haciendo una limpia increíble en muchas iglesias. Y la gente se está dando cuenta realmente quién está pastoreando, quién no, y cuál es el interés verdadero del corazón de mucha gente. Hermanos, tenga cuidado con esa parte. Tenga cuidado. Yo le voy a decir algo. Mucha gente me ha dicho, no, yo no estoy ahí por el pastor, yo estoy buscando a Dios. Pero perdóneme, se lo digo, y es una espada de doble filo para mí, pero se lo digo como pastor. Pero si yo estoy viviendo equivocadamente, perdóneme, yo no lo voy a llevar a nada. Y no estoy siendo un reflejo de Cristo. Así que ponga atención en lo que está diciendo el pastor en ese sentido. Si él está viviendo incorrectamente, así diga usted, yo busco a Dios, ahí no lo va a buscar y ahí no lo va a encontrar. Por eso Dios está removiendo y limpiando y cerrando muchos lugares que solamente se comercializó. Es lo que ha pasado en esta pandemia. Y otros lugares se están abriendo para la gloria de Dios, porque Dios va a levantar a aquellas personas que en verdad le aman en espíritu y verdad, que es necesario que esos adoradores le adoren. Y he visto todo esto en este tiempo de pandemia en un año y fracción. Pero Dios es real, Dios no juega y nosotros no debemos de jugar. Así que le invito a que mediten esos pasajes. Hermanos, que Dios les bendiga. Déjeme orar por usted, pedir a Dios que le dirija cada día, que le bendiga y que cada día usted pueda conocer más y más a Cristo. Amén. Padre, gracias por este tiempo tan especial que hemos pasado este viernes. Gracias por tu gran misericordia y bondad sobre nuestras vidas. Ponemos en tus manos nuestras vidas. El deseo de nuestro corazón debe ser conocerte, porque dices en tu palabra que tú produces, tanto tú, Señor, produces por la vida generada en nosotros, tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Síguelo produciendo, sigue levantando nuestras vidas de tal manera que seamos más al reflejo de tu Hijo Jesucristo y que dejemos el pecado a un lado y vivamos para ti. El pecado nos enseñorea de nosotros, ya no tiene poder. Nosotros se lo damos, Señor. Pero el pecado no debe reinar en nuestro cuerpo mortal de tal manera que le sirvamos. Al contrario, Señor, no reine, no lo entronicemos. Te pedimos que nos libres de todo eso, de una mentalidad light, de una vida light. Al contrario, que sea una vida apasionada para ti y en busca de más conocimiento para hacer a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Bendito seas, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, rápidamente les comento, mañana tendremos nuestra conferencia para varones a las 7 de la tarde con el tema Hombres fuertes en tiempos difíciles. Hoy es el último día de inscripción, gracias a Dios tenemos buen número, pero hoy es el último día de inscripción. Puedes pedir los informes a los teléfonos 22 23 81 11 73 22 12 07 97 95. Por favor, mándame un WhatsApp para enviarte más tarde tu link y te puedas conectar y des tus datos a esta conferencia. Va a ser impartida con el pastor Brian Tichat, una conferencia de gran bendición. De verdad, buscamos eso y te vamos a mantener en la página todas las conferencias que vienen durante todo esto hasta terminar abril. Vienen varias conferencias que vamos a tener muy especiales y sobre todo para mujeres, para varones, para matrimonios y para toda índole estamos teniendo. También para jóvenes.
Te invitamos también el domingo a las 10 de la mañana, de 10 a 11, a un tiempo de oración donde buscamos la presencia de Dios. En verdad, oramos los unos por los otros. Hemos visto la manifestación de Dios, por eso algo importante para mí ha sido la oración. Y nuestro deseo es que la iglesia entienda por qué debe de orar continuamente. No es torcerle, como le he dicho, la mano a Dios, es depender de Dios al 100%. Y después a las 11:30 te invitamos a nuestro servicio con la serie La voluntad de Dios, lo mejor de Dios para tu vida. Y el tema que vamos a tratar es, quiero conocer más a Dios. ¿Cómo se logra esto? Lo vamos a ver. Pide el link ahí a los mismos teléfonos, 22 23 81 1173 y 2212 07 97 95. Nos vemos el domingo a las 9:30 con un devocional más con nuestro hermano Alejandro Bagatela. Seguimos con el tema Dios en sandalias. Hermano, que Dios te bendiga, disfruta tu día y gracias por conectarte. Un placer, una bendición y salud a todos los que están ahorita conectados. La verdad, gracias por su fidelidad, gracias por creer en Amad y gracias por tus oraciones y todo tu apoyo. Que Dios te bendiga. Es un gusto servirte y bendecirte. Hasta luego.